un saludo muy cordial a todas las personas pues, que se han conectado a este Master Webinar el día de hoy en los dos lados del Atlántico. Creo que se ha tenido pues, una jornada bien interesante acerca de este tema en el marco de la celebración, por supuesto, del Día Internacional de la Protección de Datos, el pasado domingo, 28 de enero. Quiero dar un cordial saludo y agradecerles a Sara Mora y a Nicole O'Neill, con quien hemos estado conversando acerca de poder participar en este evento. Gracias por la invitación al grupo Aledia Legaltech. Esperando pues que podamos compartir. Yo creo que pues hay una muy grata aproximación hacia esta figura del oficial de privacidad, al oficial de protección de datos, y creo que pues vamos dando pasos hacia que Colombia también en la región vaya incorporando algunos elementos que vienen en desarrollo y que por supuesto pueden mejorar, pueden tener una actualización, y creo que eso es uno de los temas que hoy nos convoca, el poder establecer cómo ha venido desarrollándose esta figura en Colombia. Yo pues he querido centrar en que esta figura del delegado o del oficial de protección de datos pues es sin duda el eje central en las estrategias de privacidad en las organizaciones. Entonces, ese vaso comunicante y ese articulador para que las cosas realmente pasen y sucedan en la organización alrededor de los datos. Y en eso, pues tenemos alguna experiencia acompañando a muchas empresas, a muchas organizaciones, a muchos profesionales que hoy prestan servicios y que en su día a día trabajan con el tema de la privacidad, y que sin lugar a dudas requieren precisamente pues que este proceso y este rol y el acompañamiento que ellos realizan tienda más hacia la profesionalización cada vez más. Y pues en eso la pauta que el GDPR o el RGPD marcó desde el 2016 cuando salió la norma, 18 cuando entró en pleno vigor, pues ha marcado. Entonces, simplemente para mencionar algo de contexto, no sé si lo lograron tocar anteriormente, recientemente con la ocasión del Día Internacional de la Protección de Datos, la Superintendencia de Industria y Comercio en la semana pasada, precisamente creo que el jueves, en un evento mostró algunas de las cifras y la consolidación de algunos de los indicadores que manejó en 2023. Y fíjense que, pues, un poco siguiendo esa pauta que se marcó desde que en Colombia se estableció el régimen de protección de datos, pues ya se tiene un derrotero muy claro hacia el tema pues, del régimen sancionatorio, pero también ha sido un gran número, y aquí se ve en estos números que podemos mostrar, de órdenes administrativas, es decir, impartir una serie de instrucciones con un destino específico, no de manera abierta, como se hace a través de los procesos en los que la superintendencia, por supuesto, en ese rol de supervisor también realiza de manera general, como lo ha hecho a través de guías. Hoy vamos a ver una de las guías que se destacó el año pasado, una de las más importantes, y es precisamente dirigida al oficial de protección de datos. Pero estas 2.508 órdenes hablan de instrucciones precisas o individualizadas a empresas, a organizaciones, a responsables del tratamiento de los datos, que básicamente dentro de procesos o bien por una revisión que hace la superintendencia de manera general, revisando instrumentos como el registro de bases de datos o mediante quejas que presenten los ciudadanos, pues ha comunicado a las organizaciones que de alguna forma tienen falencias para el cumplimiento de la norma y por ende deben implementar o por lo menos deben hacer algo y ejecutar lo que se establece mediante esa orden administrativa. Por supuesto, esto ha sido una medida que ha sido incremental desde los inicios, y es el número de quejas, el número de solicitudes aumenta año a año, y eso no ha venido en algún momento en reverso,
siempre han crecido las quejas porque a medida de que el régimen de protección de datos se conoce, es más visible, las personas y los ciudadanos tienen acceso a información, por supuesto van a ejercer sus derechos. Entonces, este también es un indicador importante para establecer en qué medida, fíjense cómo los oficiales de protección de datos, dentro de ese rol protagónico que vamos a ver, también tienen mucho que ver con la atención, no solo de las quejas, sino el poder salvaguardar ese derecho. Esa es una de las visiones que es supremamente importante y que ahorita cuando veamos esa configuración del rol del oficial de protección de datos, veremos que resalta con suma importancia. Ese oficial de protección de datos, además de ser ese centro del sistema, del programa de protección de datos, no, ya no visto desde un punto de vista netamente objetivo, también tenemos que hablar de que es el corazón, hablar de que es quien va a poder poner en marcha y además quien va a darle una visión humana a nuestro sistema. ¿Listo? Porque a veces nos quedamos solamente en el papel, en las reglas, en las políticas, en los procedimientos, y a esto también tenemos que personalizar. Y este precisamente es la figura del oficial de protección de datos. Yo no quiero ahondar en esto, estos son cifras, mayores cifras. En 2022, pues la superintendencia ya viene en Colombia como autoridad de protección de datos, viene mostrando pues un derrotero interesante en cuanto a las cantidades de multa versus las razones o las causas que por las cuales se imponen esas multas. Y fíjense que si bien anteriormente y en la primera mitad de la expedición normativa que fue con la ley 1581 del 2012, fíjense que ya cumplimos más de 10 años con la norma, el punto culminante aquí era que hacia la primera mitad teníamos problemas con la autorización. Hoy seguimos teniendo problemas con esa autorización y el manejo de esas autorizaciones, es decir, un tema de bases legitimadoras para el tratamiento de los datos, pero ya también esas sanciones han venido imponiéndose por temas operativos, temas que tienen que ver con la operación, con la seguridad de los datos, con en estricto los temas ligados a la seguridad de la información. Entonces, ha habido, por supuesto, múltiples razones, no es el momento para ahondar o detallar algunas de ellas, pero sí quiero referirme a algunas muy puntuales. Fíjense, regímenes como los de propiedad horizontal en Colombia, que pues tienen un manejo importante en cuanto al manejo de información o de data de personas naturales, tanto de visitantes, copropietarios. Bueno, es un sistema o un régimen que maneja muchos datos personales y en eso la superintendencia durante algún tiempo, le dedicó varios años a hacer un foco especializado sobre eso. Y se encontró, por supuesto, varias copropiedades, varias de estas propiedades horizontales que básicamente incumplían las normas. Se tiene una práctica de recolección de datos, por ejemplo, con datos biométricos, ahora que está tan en el contexto global el tema del uso de sistemas de identificación biométrica. Se tiene manejo de información sensible, se tiene muchísimo trabajo con encargados, es decir, le permitimos que terceros, como son las empresas de vigilancia y otras, ejecuten una cierta actividad sobre esos datos y no se tiene un control adecuado sobre eso. Pero esta es una foto o una parte de ese panorama. Luego también tenemos otros tipos de sanciones, fíjense, y otras malas prácticas identificadas dentro de este proceso, como por ejemplo las medidas de sanitización en materia de tecnología informática. Tenemos mala praxis en muchas de las empresas y de las organizaciones en cuanto a el manejo de la información, el uso de sistemas y temas tan complejos y tan precisos como, por ejemplo, la instalación de software o el proceso de licenciamiento en las organizaciones. Fíjense que ahí, en eso, y entonces uno dice, bueno, pero entonces ahora el oficial también se va a convertir en un policía dentro de las organizaciones para vigilar qué software se instala.
Por supuesto que esas son tareas que netamente corresponden y en la práctica casi siempre corresponden a las áreas de TI, a las áreas de sistemas, a las áreas relacionadas con las tecnologías de la información o la infraestructura tecnológica en las organizaciones. Pero lo cierto es que en materia de el régimen de vigilancia, de supervisión y de auditoría, sí le corresponde entonces a ese oficial alertar y sobre todo sensibilizar acerca de estos temas que terminan derivando por cuestiones que son logísticas, tecnológicas y de seguridad informática, terminan, por supuesto, volviéndose luego o en un motivo de incidente o brecha de seguridad que termina, por supuesto, o puede derivar en la imposición o de una sanción o la apertura de una investigación. Entonces, esos son elementos claros. Por ejemplo, el envío de correos electrónicos, que es una constante en las organizaciones. ¿Quién no ha enviado correos electrónicos sin copia oculta? Pues ya se ha encontrado, ya se ha sancionado y ya en Colombia se ha repetido este tema de los envíos de correos electrónicos. Y normalmente estas son áreas más del centro del negocio, áreas que por supuesto requieren y necesitan una contactabilidad con clientes, con usuarios, con personas con los que interactuamos a diario, pero debemos tener presente los temas de autorización y sobre todo temas de seguridad para no vulnerar esa confidencialidad, por ejemplo, con listas de correos que no estén protegidas o debidamente protegidas. Eso es supremamente importante y se ha venido recordando. Entonces, cuando hablamos del oficial de protección de datos y hasta el momento en Colombia, ¿qué ha venido ocurriendo con esta figura? La figura fue tímidamente señalada en la norma, en la 1581 no se habla de manera particular y específica y con ese nombre como oficial de protección de datos, pero en el reglamento, en el decreto reglamentario ya se habla o se menciona la funcionalidad, un área o función dentro de la organización que dé viabilidad y por ende su primer llamado es a elegir o realizar el proceso del sistema de protección de datos dentro de la organización. Y hemos visto, de hecho, con la práctica, que al principio lo que se entendió como una función específica y que luego fue creciendo, ya hoy organizaciones tienen, ya han nombrado y han hecho el trabajo permanente de realizarlo en debida forma y como con buenos elementos para incorporarlo dentro de la cultura organizacional, pues ha venido creciendo la figura del oficial de protección de datos. En el 2015, por supuesto, surge una guía, la primera guía que saca la superintendencia en su rol de autoridad de protección de datos, que trae la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada o responsabilidad proactiva. En esa guía sí se habla y se le da un rol protagónico a ese oficial de protección de datos. Pero ¿qué ocurrió? Como se trataba de una guía y luego, de hecho, en un concepto la superintendencia misma aclaró que estas guías básicamente devienen en una visión preventiva, en una visión dispositiva, casi que optativa por las organizaciones, pues no se vio como en un entorno netamente obligatorio y por ende, pues muchas empresas, pues lo que han venido es teniendo eso como una buena práctica, pero pues ahí sin lugar a dudas tenemos entonces la visión que tiene el regulador, perdón, en este caso la autoridad de protección de datos, no el regulador, la autoridad que es el órgano de vigilancia sobre cómo debe desarrollarse esta figura. Entonces, incluir el rol del oficial de protección de datos, del delegado de protección de datos en las organizaciones, hasta el momento había estado muy facultativo, optativo por las empresas. Luego se adquiere una verdadera razonabilidad en cuanto a su utilidad dentro de las organizaciones y ha venido en ese ámbito creciendo. Fíjense que ya hoy hay empresas, organizaciones, en el 2020, en el marco de la pandemia, se emite un decreto en Colombia relacionado con los servicios ciudadanos digitales que para ese entorno específico de la implementación de esos servicios ciudadanos digitales
pues se hace obligatorio la figura del oficial de datos y otros elementos como las auditorías, las evaluaciones de impacto a la privacidad, pero siempre ha quedado como que en el aire o siempre ha quedado como en el inconsciente colectivo de que la figura no es obligatoria en Colombia. Por supuesto, es supremamente relevante y de hecho ahorita vamos a ver el proyecto normativo que busca hacer un cambio en el régimen de protección de datos. En ese proyecto de ley, en su modificación y en su consagración, hoy se cambia y migramos hacia una figura muy parecida o más relacionada con lo desarrollado en el GDPR, en el que, dependiendo del tipo de actividad y dependiendo de otros supuestos, esta figura va a requerirse y además se fortalece su rol. ¿Qué normalmente está llamado a hacer este oficial de protección de datos? Por supuesto, aplicar técnicas y aplicar procedimientos para que su programa, su sistema del cual él es responsable, y eso es clave, permanezca dentro del tiempo, sea útil para la compañía en cuanto a ese proceso que se denomina mejora continua. Y por eso ustedes saben que una de las prácticas en la industria es poder trabajar bajo entornos o bajo ciclos de mejora con mecanismos como el ciclo de PHBA o PSA en inglés, que básicamente busca precisamente mantener y hacer un proceso continuo en el que una vez que hago la planeación y ejecuto las actividades y los controles que he determinado, puedo tener una acción para verificar y corregir los desvíos que puedan tener esos controles dentro del programa. Y eso es supremamente clave, porque aquí es donde viene un poco la práctica, la praxis de ese oficial de protección de datos y cómo está llamado a que en su proceso, pues esto sea una realidad en la organización, más que un compendio de normas, más que un procedimiento escrito en un papel o puesto en un documento electrónico, esto se haga vida o se haga real dentro de la organización. Y por eso, aparte de esas tareas, y veremos algunos de los roles, yo simplemente las voy a mencionar para que no quede esto como un tema puntual de esto es un listado de tareas que tengo que hacer, pues más bien comprendamos que se trata de un llamado a la acción para hacer un proceso continuo y un proceso pues donde podemos verificar desde ahora cómo estamos frente a eso. Incluso, de hecho, anticiparnos a lo que se viene. Si el proyecto de ley avanza, si se busca hacer esa transformación de nuestro régimen de protección de datos, migraremos cada vez más a una visión de proactividad. Migraremos cada vez más a la implementación real de ese principio de responsabilidad demostrada, en los que yo ya no tengo que esperar a que la autoridad toque mi puerta, sino que básicamente tomo una serie de medidas de salvaguardas que son previas y que además estoy llamado a ejecutarlas con el fin de evitar que ocurran o se materialicen los riesgos en mi organización. Entonces, aquí una simple revisión de estos temas. Dicho sea de paso, y abro un muy pequeño paréntesis, nos levantamos aquí en Colombia con la noticia de un nuevo ataque, de una nueva brecha de seguridad reportada por una entidad promotora de los servicios de salud, una EPS, una de las más importantes del país, e imagino que aglutina millones de colombianos, en los que hackers o producto de un ciberataque logran filtrar las bases de datos del sistema de salud. Por supuesto, eso es delicado, es de una complejidad gravísima, sobre todo por el tipo de información que ocurre, y fue básicamente lo que hace un año también asistíamos en otra de las organizaciones, Sanitas Keralty, en los que veíamos cómo pues además de la afectación de las bases de datos, hubo una afectación real en la prestación de los servicios de salud, lo cual en sí mismo también ya incorpora pues otros elementos supremamente importantes. Se han dado los anuncios, ya se activaron los protocolos de continuidad de negocio, pero por supuesto queda en
en el aire la gravedad del asunto porque se trata de una de las entidades de servicios de salud más importantes en Colombia, con millones de usuarios. Millones es que estamos hablando de más de 3 millones de usuarios en esta EPS. Entonces, fíjense, acá y las tareas que, como les digo, son de continuo realización, pero una de las primeras es poder establecer de dónde parto, cuál es la base con la que yo debo trabajar. Por ejemplo, una organización debe preguntarse, bueno, por ejemplo, a mí me aplican normativas como, por ejemplo, las relacionadas con el sistema europeo. Tengo servicios, por ejemplo, hacia Estados Unidos que impliquen que yo también tenga que ver como normativas como, por ejemplo, los del sector salud de Estados Unidos o algunas otras normas como la ley californiana. Seguramente entrará dentro de ese ámbito o el scope de aplicación de su programa de protección de datos, porque ninguna compañía o las compañías lo requerirán establecer dependiendo de su propia naturaleza y de su propia actividad. Evaluar continuamente el cumplimiento, y aquí es clave, y en eso creo que debemos fortalecer. No se está midiendo, o yo no estoy diciendo que no se estén haciendo los trabajos, que no se esté haciendo la tarea, pero no tener un set o una bibliotequita de medidores y de indicadores dentro de mi gestión puede que nos signifique o que represente para nosotros una desventaja. ¿Y en qué sentido se los puedo decir? Por ejemplo, en tareas operativas como el reporte de quejas o de reclamos cuando se va a hacer anualmente ese reporte. Importante establecer una buena batería de indicadores. Para que tú puedas evaluar el cumplimiento, tú tienes que saber si eso se está midiendo. La evaluación del riesgo, por supuesto, y riesgos específicos en materia de privacidad y seguridad de la información. Vamos a ir un poco más rápido. Tener, por supuesto, la parte documental, la parte legal y jurídica muy bien establecida, permanentemente actualizada. Yo les he dicho a las organizaciones, hay organizaciones que me dijeron, no es que yo hace 10 años trabajé esto. Oiga, pero es que ha pasado mucho después de 10 años. Han salido incluso nuevas normas. Se ha modificado parcialmente el régimen de protección de datos en Colombia. Por ejemplo, el año pasado asistimos a la creación de una norma relacionada con el derecho de intimidad que básicamente tiene por efectos o tiene como primera medida el evitar ser contactado en ciertos horarios. Era una ley dirigida específicamente con efectos de no ser molestado las personas más allá de un horario, llamémoslo habitual o que se establece como normal, pero luego se extendió a actividades de mercadeo, lo cual ha significado una serie de inquietudes y de preguntas. Esa ley 2300 que el año pasado fue establecida en Colombia. Establecer un verdadero gobierno o un data governance, esto es supremamente clave, y aquí ya nos subimos un poco en el nivel, no dejando de lado las tareas operativas, sino también hablando un poco de la estrategia o de ese nivel estratégico que debe tener también el rol del oficial. Gestión de incidentes de privacidad, por supuesto, lo estábamos mencionando, la gestión de las solicitudes o el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de esos derechos. Y aquí era un poco lo que yo les mencionaba, ese rol fundamental que tiene ese oficial como pivote, como esa puerta que gira para ambos lados dentro de las organizaciones, hacia áreas operativas, hacia áreas de negocio y hacia la misma gerencia. Fíjense que esta labor es una labor multidisciplinaria y además que requiere de un set de habilidades blandas que muchas veces pasamos por alto. El oficial de protección de datos debe ser un negociador dentro de la organización, porque es la persona que puede y además debe llevar a la práctica el que ocurran estas cosas. Por ejemplo, muchas veces termina volviéndose un problema de servicio al cliente, la respuesta que le tengo que dar al ciudadano. Entonces ese oficial va a intermediar, no es que la tarea sea de él, pero él tiene que ir a intermediar para lograr el objetivo. ¿Listo? Entonces, importante poder de negociación dentro de las organizaciones a ese oficial de protección de datos. Y para eso, una de las cosas que debe hacer es un buen
amparo desde la gerencia, que desde la gerencia se le dé la importancia a ese rol dentro de las organizaciones, porque es supremamente clave y que no quede solamente por allá escondido como un rol netamente operativo, táctico, que ejecuto como una tarea común dentro de la organización, sino que logre trascender hacia el nivel estratégico dentro de las organizaciones. Capacitación y concientización, clave, tanto para el oficial como para los propios miembros del equipo y de la organización. Porque muchas veces dentro de la misma organización ni siquiera saben que existe esta figura o no les calan las cosas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, se toman decisiones como, por ejemplo, la implementación de una nueva área, un nuevo sistema o una nueva actividad que recoge datos como, por ejemplo, datos sensibles. Y el oficial de protección de datos es el último en enterarse de esa situación. Entonces, eso se debe a una mala gestión en cuanto a la capacitación, concientización y la sensibilización del personal dentro de la organización. ¿Listo? Una auditoría y, por supuesto, planes de supervisión continua. Eso lo deben revisar con las áreas internas de control interno de las organizaciones y, por supuesto, el oficial también debe hacerse parte dentro de ese proceso. Más que un auditor, él va a acompañar el proceso porque en general debería auditarlo una persona externa a quien establece el programa, ¿no? No sería bueno que tú mismo te audites porque pues eso no tiene sentido. Y ahí también se tiene que cuidar en que ese oficial de protección de datos no pierda esa independencia y que no vea comprometida, por supuesto, su grado de independencia ahí. Informe y rendición de cuentas a la alta dirección, por supuesto, deberíamos tener al menos dos. Yo recomiendo siempre dos tipos de informes, uno semestral o dos semestrales, y por supuesto el informe anual, donde se incorporen mecanismos para informar a la dirección lo que está ocurriendo alrededor de la protección de datos en las organizaciones. El proceso de mejora continua que le hemos estado hablando. En suma, fíjense que se trata de un tema bastante amplio. A mí me encanta porque, por supuesto, el oficial de protección de datos ha venido increciendo dentro de nuestro sistema. A veces un poco todavía tímidamente visto, ya algunas organizaciones se han incorporado como a un proceso mucho mayor de tener esto como un respaldo real, por supuesto, otorgando presupuesto, otorgando herramientas a esos oficiales para que puedan ejecutar estas labores adecuadamente. Y esto me parece supremamente importante. Entonces, acá un poco cómo se ve y un pequeño plan de acción, pero vámonos a, ya esta parte la estábamos viendo, la práctica. La superintendencia ha venido recordando el proceso. Yo les dije, el año pasado lanzó una guía para oficiales de protección de datos. Ahorita que termine de compartir la presentación, de pronto puedo mostrárseles un documento público, un documento que está accesible para todas las personas y básicamente trae una serie de recomendaciones en este sentido. Y fíjense cómo la superintendencia ha venido también como autoridad de protección de datos viendo precisamente cómo este rol puede ayudar en los procesos como por ejemplo los procesos que eviten o que impidan la suplantación de identidad de las personas. Ojo, no es la persona que va a estar ahí con documento o con sistema en mano verificando la identidad de una persona, pero sí puede establecerse una serie de controles que faciliten los procesos de identificación. Por ejemplo, cuando tenemos un proceso activo de enrolamiento o un proceso de onboarding, ahora que se hace mucho tanto por canales digitales, y pues nosotros tenemos esos sistemas robustos donde se supone que debemos contrastar esa identidad de las personas. Pero, ojo, no siempre ocurre esto y en las organizaciones aún, y en este tema en el 2021, bueno, de hecho fue a raíz de la pandemia, 2020, 2021 y 2022 creció impresionantemente la suplantación de identidad. De hecho, eso dio pie para que en Colombia se buscara implementar una modificación de la legislación. De hecho, la ley se tramitó en el Congreso. Esa fue una ley estatutaria
y en este momento la Corte Constitucional está haciendo el ejercicio de presentar el examen de constitucionalidad de la norma y tiene que ver precisamente con una ley que evitará o de alguna forma fortalecerá los sistemas para evitar la suplantación de identidad, tanto físicas como electrónicas, de los ciudadanos. Es importante eso y estar atentos a lo que va a ocurrir con eso. Ya para ir finalizando y que podamos tener también un espacio de compartir y de diálogo con preguntas, me gustaría llevarlo, por supuesto, pues tendencias como el Privacy by Design y otro tipo de actividades de proactividad, pues son bienvenidas y de hecho así lo ha entendido también la superintendencia en estos elementos, por ejemplo, promover la realización de evaluaciones de impacto. Ya en Colombia han venido recordándose que esta es una herramienta muy útil cuando se trata de actividades y de tratamientos en los que por la naturaleza de los datos involucrados y el posible impacto que pueda tener sobre los derechos de los ciudadanos, se hace recomendable que se realice una evaluación de impacto de manera previa, ¿no? Que básicamente va a evaluar los riesgos de manera previa a la implementación de ese proyecto, sistema o servicio en los que se vea de entrada un riesgo para la privacidad. Otro tipo de medidas y por eso las vertientes del Privacy by Design también son aplicables y deben tener esta aproximación para el oficial de protección de datos, tener muy claro que podemos actuar en pro de la mejora dentro de las organizaciones bajo este escenario y bajo este rol estratégico. Ahora, el proyecto de ley presentado el año pasado sí trae importantes innovaciones o cambios en la figura del oficial, porque básicamente establece ciertas condiciones para contar con el oficial de manera obligatoria dentro del establecimiento pues, de ese sistema y básicamente se tiene un régimen de excepción para su implementación donde quedará facultativo. Es interesante que ahora ya se está poniendo, y de hecho aquí ya tenemos la aplicación de conceptos como el de la observación habitual y sistemática, producto del GDPR, donde básicamente pues teníamos un tipo de tratamiento que puede significar o puede tener una potencialidad de impacto sobre los titulares de datos o tratamientos de titulares o de datos de titulares a gran escala. Es el otro concepto que se agrega a este elemento. Seguramente todavía no es muy común o no es muy utilizado estos dos conceptos en nuestra propia legislación y en nuestra propia realidad jurídica, pero seguramente con el recorrido que se ha tenido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, las decisiones que ya se han tomado y recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este tema, pues se tiene como una doctrina importante para revisar acerca de estos puntos. Entonces, en eso, fíjense que la superintendencia no ha migrado hacia una visión y yo en algún momento alcancé a promover de pronto la posibilidad de que se estableció finalmente la guía del oficial, pero la idea es que, por ejemplo, el oficial se notifique y el proyecto ya está buscando precisamente que el nombramiento del oficial precisamente sea necesario informarlo a la Autoridad de Protección de Datos. En Colombia ya ocurre para otros tipos de sistemas, como por ejemplo en materia de compliance ante las entidades financieras y algunas del sector real, aplicables por la circular básica jurídica para sistemas como el SAGRI-LAB, se hace necesario notificar el nombramiento del oficial e informar de la existencia de ese oficial dentro de las empresas y entidades. Eso creo que le va a dar un protagonismo y le va a subir el nivel a esos oficiales de protección de datos porque también va a ser un propio reconocimiento y también, por supuesto, nos va a obligar a mantenernos actualizados. Y ese es un elemento clave dentro de este proceso. ¿Listo? Entonces, el oficial, fíjense,
tiene aquí este componente, seguramente puede dar algún tipo de controversia, porque en algún momento lo hablábamos y pues se requieren una serie de conocimientos especializados del derecho, pero el proyecto no está indicando que la persona tiene que ser abogada. Y eso es importante decirlo y establecerlo, porque puede llamar de pronto a malos entendidos y de pronto hay quienes digan, no, pero es que están cerrando el tema que sea solamente un abogado y no. Pero sí es necesario, por supuesto, que se cuente con una serie de conocimientos en tema de derechos, porque lo que más trabaja este oficial de protección de datos es con una carga relacionada con los derechos de los ciudadanos y por supuesto ahí tiene que necesariamente haber ese reconocimiento. Y lo mismo la cualificación, es decir, qué cualidades, qué calificaciones tiene este oficial. Y aquí es interesante porque podremos ver cómo se promueven también sistemas como los de las certificaciones, sistemas que ya en otros países también vienen creciendo y siendo una realidad. Y en Colombia que hemos trabajado de manera facultativa, ya hay oficiales y conozco muchos profesionales y colegas que han optado por hacer sus procesos de certificación con entes internacionales y por supuesto son válidos y veremos que crece esa aproximación y sería muy bueno promoverlo, no solamente asistir a que estén ocurriendo, sino que también promoverlo. Yo quiero dejar allí para que pues podamos dar paso a si vamos a tener de pronto una ronda de preguntas y me ayudes María si las vamos a tener. Por supuesto, pues estoy abierto y agradezco nuevamente a todos su atención, su participación en este espacio y espero que de verdad el término de la jornada siga siendo enriquecedor como lo ha sido y por supuesto quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat. Si quieres, damos un par de minutitos por si alguien quiere preguntar algo. Claro. Mira, sí. ¿Las IPS están obligadas a tener un OPD? Ok, dentro del planteamiento de la modificación del régimen de protección de datos derivado del proyecto de ley en trámite en el Congreso actualmente, sí va a ser obligatorio. Porque allí se menciona todo el sistema general de salud y por supuesto dentro de ellas están las instituciones prestadoras del servicio. Y es supremamente clave porque el tipo de tratamiento que realizan las instituciones de salud, no solo en Colombia, en cualquier parte del mundo, pues por supuesto contiene una información relacionada con el estado de salud de las personas, que es información sensible y que requiere de esas medidas maximizadas de seguridad. Entonces sí, la respuesta es sí. A día de hoy, muchas IPS, yo conozco algunas, han nombrado sus oficiales y por supuesto lo han venido trabajando bajo este escenario, bajo este mecanismo de entender que contar con un oficial de protección de datos es ese próximo paso o ese paso que me acerca más a mí a un verdadero cumplimiento de la norma. No, eso estaba revisando el chat. Mira, sí, se me da justo a tiempo. Okay. ¿Las iglesias deberían presentar un DPD según este artículo? ¿Las qué, perdón? Las María, iglesias. Ok, iglesias y organizaciones. Miren que ayer vi una publicación, esta es española, por supuesto, pero vi una publicación que me llamó mucho la atención y es todo el tema de protección de datos dentro del sistema de la Iglesia Católica. Creo que fue la que se presentó. Me parece que es un estudio interesante que pudiera servirnos porque, claro, como instituciones, algunas que básicamente representan un sistema confesional, por supuesto, están relacionadas también con un manejo amplio de información de toda la feligresía, de todas las personas que asisten tanto al culto como aquellos que se promueven de pronto las actividades y participan de manera activa dentro del sistema de su iglesia y por supuesto hay un tratamiento de datos. Y como dentro de la aproximación del régimen de protección de datos no están excluidas, bien porque sean un órgano o una entidad sin ánimo de lucro o un sistema
confesional. De hecho, aquí en Colombia hubo un par de conceptos de la superintendencia donde le es aplicable el régimen de protección de datos y también se incluye, por supuesto, el que puedan contar con un oficial de protección de datos estas organizaciones. Ahora, por supuesto, esto puede organizarse de tal forma que de la estructura pueda hacerse de manera específica para poder contar con un oficial, por ejemplo, para un grupo de iglesias, normalmente pues por el sistema, dependiendo del tipo de confesión religiosa, pues variará, porque pues en eso hay variedad, pero puede perfectamente las diócesis, las arquidiócesis contar con un oficial y en los casos de iglesias cristianas también las confederaciones de iglesias contar con un oficial de protección de datos para varias de las iglesias. Listo, en eso sí hay libertad y la configuración se puede realizar un poco más flexible para que, por supuesto, este oficial le preste servicio a varias iglesias. Eso es compatible con la norma. En ese orden de ideas, las iglesias deben registrar bases de datos, por ejemplo, de benefactores y donantes. Bueno, cuando quedó el registro de bases de datos anteriormente, recordarán que el sistema era abierto, era un sistema de registro de bases de datos que era aplicable a todo responsable del tratamiento de datos en el país, pero luego fue cerrándose de tal forma que en la modificación que introdujo el decreto 090 en el 2018, solamente quedó obligatorio para aquellas organizaciones, fíjense, independientemente de su régimen o si pertenecen a pues una organización con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, independientemente de eso, ese no es el considerando que se tiene en cuenta para la clasificación, sino el tamaño de la organización. Entonces, si el tamaño de la organización, que básicamente se mide por el número de activos o el valor de los activos que registran en su sistema contable, administrativo y financiero, supera el tope, que en este caso son 100.000 VTs, que se cuenta cada corte anual, cada 31 de diciembre. Si yo supero ese tope de 100.000 VTs, que son más de 3.700 millones de pesos, si una organización supera ese tope, por supuesto, debe registrar bases de datos, debe mantener el registro de bases de datos y, por supuesto, está obligado a cumplir con esas obligaciones derivadas del RNBD. Y, por ejemplo, una iglesia por activos, y bueno, en eso acuérdense que dentro de los activos ingresa todo, activos fijos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un terreno o un inmueble que básicamente pues supera el monto que estamos hablando, por supuesto, hay que registrar bases de datos. Ese activo se mide en total para la organización, ¿no? Incluido todos los tipos de activos que se manejan. Iván, creo que ha quedado bastante claro y parece que no hay más preguntas. Quería agradecerte tu presentación, tu ponencia. Muchísimas gracias por aclararnos la figura y por responder a las preguntas.